Mis estimados hermanos, vamos a continuar meditando en la palabra del Señor y dando un poco de continuidad también a lo que hemos meditado en las semanas anteriores. Hemos meditado del apóstol Juan sobre una pregunta importante que también nuestro Señor Jesucristo hizo a Pedro y le hizo a los apóstoles, básicamente a todos. Y la pregunta fue: ¿y vosotros quién creéis que soy yo? Y es una pregunta que nosotros debemos de hacernos, porque cualquier persona nos puede preguntar: bueno, ¿y para ti quién es Jesucristo? Y nuestra respuesta debe ser: Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios? Porque la palabra del Señor nos lo enseña. Nos lo enseña de que Él fue desde antes de la creación del mundo. Por lo tanto, tiene su preexistencia. Pero también tuvo un estado de humillación, que por amor Él se humilló por nosotros y se hizo hombre. Por obediencia al Padre, sufrió, fue crucificado en la cruz, fue muerto y resucitó. La resurrección es otra base importante de nuestra fe. Creemos que Jesucristo es Dios y creemos en la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor nos pregunta: ¿crees en eso? Claro que creemos en la resurrección, y son dos aspectos fundamentales que nosotros debemos de creer y tener fuertemente cimentado, porque en la actualidad pueden haber otras iglesias y pueden haber personas que estén queriendo persuadirnos sobre que Jesucristo no es Dios. Muchos dicen que es un profeta, pero nosotros, cuando alguien llegue y nos toque, lo primero que preguntemos: bueno, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Si usted cree que Jesucristo es Dios, platiquemos. ¿Cree en la resurrección? Entonces, son dos aspectos fundamentales que tenemos que nosotros considerar, y que nos lo dice el apóstol Juan. El apóstol Juan es hijo de Zebedeo, y el apóstol fue testigo ocular de Jesucristo. Estuvo desde el inicio con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito fundamental de lo que vamos a meditar ahora? Vamos a meditar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Vamos a meditar porque hay un propósito fundamental. Los propósitos por los cuales el apóstol Juan escribe es para ayudarnos a identificar a los falsos maestros que influyen en las iglesias, para combatir el gnosticismo que había en esa época y que actualmente también existen los gnósticos, y para promover la comunión con Dios, pero no solamente con Dios, sino que la comunión unos con otros. Por eso también vamos a hablar, y el tema de esta meditación es básicamente una vida consecuente con la luz de Dios. Cuando abrimos la palabra del Señor en 1 de Juan 1, en el versículo 5, si ustedes lo encuentran, en el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, dice Juan, y no hay ninguna tiniebla en Él. Aquí hay dos aspectos fundamentales que tenemos que nosotros valorar y analizar. Primero, que Dios es luz. Cuando hablamos que Dios es luz, la luz precisamente alumbra a los hombres. Pero también la luz manifiesta el pecado, previene que nosotros tropecemos cuando caminamos, y se refleja en la vida de cada uno de sus hijos. Dice: en Él no hay ninguna tiniebla, o sea, no hay nada de tiniebla. Aquí hace una relación entre lo que es luz y lo que es tinieblas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene ciertos significados. La luz significa gloria, pero la tiniebla significa vergüenza. La luz significa verdad, pero las tinieblas es mentiras. La luz es la revelación, pero las tinieblas es la ignorancia. La luz es santidad, lo bueno, gozo, vida, poder, y la tiniebla es todo lo contrario. En este sentido, Dios es luz. Y Juan afirma categóricamente
que tener comunión con Dios y andar en pecado realmente son dos realidades, hermanos, completamente diferentes. No podemos andar en luz y no podemos andar en pecado. Son dos realidades distintas. Por lo tanto, la comunión con Él es imposible que podamos tener comunión con Dios o con Jesucristo si andamos en tinieblas. Veamos que dice en el versículo 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a encontrar la utilización de sí. Y dice la palabra, pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, nos dice la palabra del Señor. Tanto si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Los que dicen que tienen comunión y hacen lo contrario son mentirosos. Muchas veces podemos tener dos caras o presentar dos caras. Una cara espiritual, como cuando vamos a la iglesia, que nos vemos de una forma, pero cuando estamos fuera de la iglesia o estamos en otro lado, nos comportamos de manera distinta. Entonces no podemos decir que no estamos mintiendo, porque estamos mostrando algo distinto de lo que realmente somos. Porque si somos en luz, andamos en luz. Pero si no andamos en luz, definitivamente vamos a andar en tinieblas. El versículo 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Quién está en luz? Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros. O sea que hay una condicionante para poder tener comunión unos con otros. La comunión la tenemos si andamos en luz. O sea que si andamos en Cristo, podemos tener comunión unos con otros. ¿Y esto por qué? Porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todos pecados. Él es la que los cuida. O sea, andar en luz, hermanos, es vivir en obediencia a la palabra del Señor. No podemos andar en luz si no obedecemos la palabra del Señor, porque la palabra es una lámpara que nos ilumina el camino para poder relacionarnos uno con otro. Cuando nosotros vemos leyes y leyes que tienen los diferentes países, nuestro propio país, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa si yo utilizo solamente la palabra del Señor para actuar y comportarme en la sociedad? ¿Cree que yo infringiría alguna ley de mi país? No. No necesito aprenderme todas las leyes y códigos, con solo que yo ejerza y haga de mi vida la palabra del Señor. Esa es la luz que puede iluminarme en mi andar, en toda la vida. Por lo tanto, tener comunión con Dios produce una comunión también con los hermanos. Las dos van juntas, porque es por su sangre derramada que nos limpia del pecado. Ahora, veamos qué nos dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El tener comunión con Dios es que nosotros no podemos negar que no somos pecadores. Este versículo no se está refiriendo al pecado que nosotros hayamos hecho. Se está refiriendo a que nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, pensemos o creamos que no somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores. Por eso dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. O sea, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice la palabra. No está en nosotros. Ahora, también en el versículo 9 y 10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? A través de su sangre maravillosa. Él es fiel y justo.
Pero también Él quiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Y que sin su sangre y sin su amor y sin su guía y sin su lámpara, nosotros no podemos afrontar o repeler los dardos malignos del pecado. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso, dice la palabra, y su palabra no está con nosotros. Se relaciona aquí en dos aspectos. Una vida, andar en pureza moral, pero también en una pureza doctrinal. Aquí hay dos aspectos fundamentales para andar en luz. Una vida de pureza moral, ética y moral cristiana, que debe ser nuestro altar, pero la otra es una vida de andar con una doctrina bien fundamentada en la palabra del Señor. Entonces son dos elementos, la pureza moral, pero también la pureza doctrinal. Pero para tener comunión debemos evitar negar nuestros pecados, reflejar arrogancia y orgullo y engañarnos nosotros mismos. Entonces, son dos aspectos fundamentales. Aquí nosotros encontramos 4 veces o 5 veces como Juan nos dice sí, sí, sí decimos, sí tal cosa. Este es un sí de afirmación. Tenemos que velar para ver qué es lo que yo busco. Una vida que manifieste a Dios. Dice que hemos sido predestinados para la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar predestinada para glorificar a Dios. Y la forma de glorificar a Dios es a través de su palabra, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro ser. Por lo tanto, la ética y la doctrina van juntas. Una vida que se deleite en Dios, una vida consecuente con Dios, pero también una vida para andar con pureza moral y doctrinal. Esa es una de nuestras responsabilidades. Busquemos a Dios y actuemos conforme a la palabra del Señor, pero siempre guiados porque Dios es luz y la luz no es compatible con las tinieblas. Si nosotros andamos en luz, no debemos ser compatibles con la tiniebla y con el pecado. Y por eso debemos de glorificar a Dios a través de nuestro comportamiento ético y doctrinal. Oremos. Bendito Padre, mi Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra y tú nos iluminas, Señor, la forma en la cual tú quieres que actuemos en estos momentos difíciles, en los cuales estamos encerrados, en los cuales estamos confiando en ti, Señor, porque solo tú eres el único que puede con tu sangre, Señor, borrar y que esta pandemia pase de largo de nuestras casas, Señor, porque tu sangre nos limpia, tu sangre nos cuida, tu sangre nos protege. A ti miramos y a ti te encomendamos, Señor. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, todos mis hermanos que están hoy sufriendo por enfermedades, por pérdidas, Señor, guárdalos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.